Muy buenos días, Alejandra, muy buenos días a todos ustedes. Gracias a Dios, ya es miércoles, es tiempo de hablar de espectáculos. Y les comentamos que el día de ayer la cantante Lucero ofreció conferencia de prensa para hablar sobre su nuevo material discográfico titulado Más enamorada con banda. Ya este es el volumen 2, en el cual se muestra totalmente distinta a la Lucero que habíamos visto ya en años anteriores como baladista. Esta ocasión un poco más descubierta, con más ánimo, con una forma más contestataria como mujer y por supuesto con temas un poquito más subidos de tono. ¿Quién sabe exactamente qué nos dijo Lucero y de qué manera la apoya su pareja sentimental Michelle Curry? Chequen esto. Lucero hace una pausa en la balada para darle paso a su segundo material discográfico titulado Más enamorada con banda, el cual contendrá 13 temas, de los cuales una parte es inédita y el resto son covers, además de contener una canción compuesta por Carlos Rivera y Horacio Palencia. La cantante aseguró que seguirá conservando el estilo romántico, pero no tan feminista como lo ha hecho Jenny Rivera y otras cantantes de banda. Ahí vemos pocas mujeres que cantamos con banda. Trato de poner como mucha dulzura en los temas y mucha ternura. La música con banda a veces es un poco ruda, ¿no? O sea, un poco letras fuertes y letras un poco así como de amor y contra ellos o contra ellas. Respeto mucho el lugar que Jenny Rivera ha dejado y que sigue teniendo en el mundo de la banda, en el mundo de la música. Lucero dijo sentirse feliz de ver que su novio Michelle Curry y sus hijos Manuel y Lucero aprueban su faceta como grupera. Sí, le gusta muchísimo también, le gusta mucho el género. Y le gusta que las canciones, muchas de ellas hablan de amor. Siempre es muy bonito que la gente que ama, si te ama, te apoye en lo que haces. La intérprete de Electricidad dijo que aunque sus atuendos serán muy sexys, tampoco caerá en lo sugestivo y provocativo. Así de pronto algún escote, la ropa, como dices, los vestidos pegaditos o cortitos, que creo que son muy femeninos, pero no tanto por entrar en una competencia de mostrarme más o de enseñar mucho, porque como que nunca ha sido mi estilo, ¿no? 21 Noticias, Berenice Ortiz. Continuamos con más información del mundo de los espectáculos. Momentos complicados y difíciles le está tocando vivir a Ninel Conde. Y es que hace unos días le tocaba la custodia a su papá, a Giovanni Medina, tener a su hijo en su posesión para poderlo, pues obviamente llevar a la escuela y por supuesto también llevarlo a pasear. Sin embargo, él tendría que haberlo regresado el pasado fin de semana, situación que no la hizo, y esto provocó pues bastante enojo en Ninel Conde. También la parte de Giovanni Medina es que él está cumpliendo de acuerdo a lo que la ley le ha marcado. ¿Quieren saber exactamente qué está pasando en torno a esta situación? Chequen esto. Una vez más, Ninel Conde pasó terribles momentos de angustia y ansiedad, pues aunque su expareja Giovanni Medina había prometido entregarle a su pequeño hijo Emanuel días antes de lo acordado, no fue así, por lo cual el bombón asesino tuvo que acudir al domicilio de Medina a recuperar a su hijo. Sin embargo, se llevó la gran sorpresa de su vida, pues un allegado a Giovanni le comunicó por medio de un interfón que tanto su ex como el niño abandonaron el lugar desde la madrugada y desconocía su paradero. Buenas tardes, vengo por el menor Emanuel Medina a la casa 6, si me hace favor de avisar para que me entreguen al niño. A ver, denme un segundo. Gracias. ¿Qué día y hora es? Hoy es 5 de febrero, son las 3:12 de la tarde, aquí dice 5 de febrero, 3/2/18. No se encuentran ahorita. No se encuentran, ajá. ¿A qué hora salió o qué? Perdón. Es que yo ayer no estuve, entonces, no sé si salió en la mañana o en la madrugada. Ah, caray, con el bebé. Uh-huh. Bueno, pues me habla. Lo que puedo hacer es dejarle recado para cuando llegue Okay. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Continuamos con más información del mundo de los espectáculos. José José afortunadamente ya está un poco más estable, tan es así que ya viajó a la ciudad de Miami para reencontrarse con su esposa Sarita y su hija. ¿Quieren saber exactamente qué les preparamos en torno a este carrusel de los espectáculos? Chequen esto.
Hoy en el carrusel cultural y de espectáculos, tremendo escándalo en el que se encuentra involucrado Iván Aguilera, hijo y heredero universal de Juan Gabriel, pues en recientes días se presentó a una audiencia en Miami para dar seguimiento al caso de extorsión que dice haber sufrido por parte de las modelos venezolanas Brigitte Gómez y Carolina Roldán, las cuales, según Aguilera, le pidieron alrededor de $60,000 a cambio de no revelar fotografías íntimas de él. Aunque Iván y sus abogados no hicieron comentarios, se dice que el hijo del Divo de Juárez aceptó haber tenido relaciones sexuales con al menos 2 de las jóvenes pertenecientes a este grupo de amigas. ¿Qué va a pasar? Luego de pasar casi un mes hospitalizado en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas Salvador Subirán, José José decidió viajar a Miami para reunirse con su esposa Sarita, su hija y su pequeña nieta. Y debido a su intempestivo viaje, corren varios rumores, tales como que al sentir ya de cerca su muerte, el cantante desea morir al lado de sus seres queridos. Sin embargo, su hijo José Joel aseguró en entrevista que su padre se está recuperando favorablemente del cáncer de páncreas y la desnutrición que padece. Está muy bien y llegando a Miami por eso, porque está bien y va a estar mejor aquí, bien cuidado. Un poquito, pero sí ha ganado pues. Que no se preocupen, que oren, que Dios es lo más grande. Este miércoles 7 de febrero a las 16 horas en el Centro de Información del Agua y Medio Ambiente, ubicado en José María Azueta, número 32 en la Colonia Centro, se llevará a cabo la presentación de la serie Tradición Oral Indígena de México, que trata sobre la forma en que los pueblos indígenas mexicanos narran sus mitos, hazañas de héroes, cuentos, así como aquellos cuentos de origen europeo que se amalgamaron con las creencias y formas de contar vernáculas. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Marco, muchísimas gracias. Oye, seguramente tú conoces a los sonideros La Changa, típicos de la Ciudad de México. Efectivamente, mi queridísima Alejandra, los conocemos y mucha gente los hemos escuchado en distintos puntos de la Ciudad de México y bueno, en algunas partes también colindantes a la Ciudad de México, ciudades también como Puebla, Morelos y todo esto tocan, pero muchísimo. Y bueno, ellos surgieron en Tepito hace 50 años. Pues precisamente, Marco, hablando de la importancia, fíjate que ellos anunciaron que harán una próxima publicación de un libro autobiográfico y un concierto en la Arena Ciudad de México, en el que también se festejó a los trabajadores de limpia de la capital. Ramón Rojo celebró los 50 años del sonido La Changa, institución musical del barrio de Tepito. Como bien lo dices, Rojo, de 70 años de edad, dijo que en el libro relatará cómo nació este proyecto y la manera en que llegó a ser tan popular. El músico espera que para finales del 2018 la publicación esté terminada. La Changa, recordemos, es pionero de los sonideros en la capital y forma ya parte del paisaje sonoro de la Ciudad de México, como lo dices, en muchas celebraciones, muchos momentos importantes para las familias capitalinas. Pues ahí están los sonideros La Changa presentes. Siempre se han hecho presentes y creo que mucha gente los hemos bailado. Marco, muchísimas gracias. ¿Qué te parece que vamos ahora, después de la música? Bueno, escuchamos un poco ya de lo que fue, de lo que es el sonidero La Changa. Vamos ahora con nuestros compañeros de tus ciudades para que nos cuenten, también con música, que nos prepararon para esta mañana.